Producto integrador de aprendizaje. El equipo está conformado por López García Héctor David, López Morales Norma Sofía, Mendoza López Carlos Israel, Mendoza Ruiz Isabel, Morales Ruiz Alicia Guadalupe y Moreno González Adrián Gerardo. Introducción. En este trabajo estaremos hablando sobre 4 temas que vimos en este cuarto semestre y que nos llamaron más la atención o que recordaremos con mayor facilidad. Mencionaremos cierta información, características y algunas fórmulas que sacamos del libro de texto. Los estados de agregación de la materia. La materia puede encontrarse en 4 estados de agregación: sólido, líquido, gas y plasma. Los sólidos tienen una forma definida, son capaces de soportar y transmitir esfuerzos como tensión, compresión, corte, etc. Porque microscópicamente sus moléculas están dispuestas de manera ordenada, existen fuerzas relativamente fuertes entre ellas. Los líquidos son capaces de fluir, varían su forma con facilidad, muchos de ellos son relativamente incompresibles o se pueden comprimir muy poco. De la capacidad de fluir se puede inferir que las fuerzas de atracción intermoleculares son menos fuertes que en los sólidos, ya que en esta fase las moléculas pueden deslizarse unas sobre otras tomando la forma del recipiente que las contiene, pero manteniendo un volumen definido. Los gases se comprimen con facilidad y ocupan todo el recipiente que lo contiene, propiedades que nos permiten influir que en su estructura molecular los espacios entre las moléculas que están construidas son relativamente grandes. Un plasma es un gas en el cual los átomos están ionizados. Esto significa que los átomos que lo forman se han separado, algunos o todos, los electrones convirtiéndose en una mezcla eléctricamente neutra. Presión. Cuando viajamos en avión y este cambia su altura, podemos notar cierta sensación extraña en los oídos. También un buceador puede notar la misma sensación al variar su profundidad. De la misma forma, podemos plantearnos interrogantes como ¿por qué un cuchillo afilado corta mejor que uno mellado? ¿Por qué los cimientos de los edificios tienen un área mayor que la base del propio edificio? Estas y muchas más interrogantes se pueden responder con ayuda de un concepto fundamental de la física llamado presión. Si F es la magnitud de una fuerza ejercida perpendicular a una superficie dada de área A, entonces la presión es la P, fuerza dividida entre el área. P es igual a F entre A. Las unidades son Pascal. PA. La presión se define como la fuerza por unidad de área y su representación algebraica queda como P es igual a F sobre A. La presión es una cantidad escalar. Las unidades de la presión se derivan de las unidades de fuerza y área. En el Sistema Internacional de Unidades, la fuerza se expresa en Newton y el área en metros cuadrados. Las unidades de la presión son N es igual a N sobre M cuadrado y se denominan Pascal, en honor del físico francés Blaise Pascal, cuya contribución al estudio de los fluidos fue fundamental. La temperatura es variable que determina el estado de equilibrio térmico entre los sistemas. Dicho de esta manera, un sistema se encuentra en equilibrio térmico cuando se alcanza la misma temperatura. Por ejemplo, nos podemos referir al sistema de agua y hielo. En el primer caso, existen otras variables como termodinámicas, como la masa, el volumen, densidad y presión, pero la única que determina el equilibrio térmico es la temperatura. Carga eléctrica. Los electrones y protones poseen una propiedad llamada carga eléctrica. Los neutrones son eléctricamente neutros porque carecen de carga eléctrica. A los electrones se les asigna una carga negativa, a los protones una carga positiva. La carga eléctrica de un electrón es igual a la del protón, pero en signo contrario. La carga del electrón neutraliza la carga del protón. En un cuerpo, el electrón es el que se desplaza ya que su masa es mucho más pequeña que la del protón. La masa del protón es 1840 veces la masa del electrón.
Benjamin Franklin pensó que todos los cuerpos poseían un fluido eléctrico, de tal forma que cuando dos cuerpos se frotaban entre sí, uno acumulaba el exceso de fluido y se cargaba positivamente, en tanto que el otro perdía fluido y se cargaba negativamente. En la actualidad se sabe que lo que las sustancias transfieren son electrones. Se conoce como principio fundamental de la conservación de la carga eléctrica, el cual establece que en un sistema aislado la cantidad de energía eléctrica se conserva, es decir, si un cuerpo pierde electrones, otro cuerpo los gana. Se ha encontrado que la carga eléctrica solo existe en múltiplos enteros de una cantidad básica. La carga del electrón, tanto si es positiva como si es negativa, está cuantizada, siendo esta un múltiplo de la carga del electrón. La ley general de las cargas. Cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen.